habíamos terminado de probar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a releer el enunciado, dado que nos queda probar el recíproco de este. Entonces nos dice que el cuadrado de la medida de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los catetos, perdón, de los cuadrados de la medida de los catetos. El conocido enunciado de teorema de Pitágoras. Entonces tenemos turno de probar el recíproco de este. Y que, como se espera, nos dice que si en un triángulo el cuadrado de la medida del lado es igual a la suma de los cuadrados de la medida de los otros dos lados, o de los catetos, en particular, si se cumple la forma del teorema de Pitágoras, esto implica que el triángulo es rectángulo. Bien, entonces como habíamos, bueno, como dice el enunciado, por hipótesis vamos a suponer un triángulo que ya verifica la ecuación. O sea, vamos a decir, es el triángulo ABC. Vamos a pensar en este triángulo ABC, de tal manera que AC cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Y lo que queremos demostrar es que el triángulo ABC es recto en B. Para esta demostración lo que haremos, como nos dice el dibujito, es construir un triángulo A'B', C', que es rectángulo en B', y reduciríamos nuestra demostración a probar la congruencia entre estos dos triángulos, la verdad. Entonces, vamos a comenzar con esta construcción. Iremos construyendo un triángulo que denotaremos A'B', C', como dijimos, según el dibujo, que es rectángulo en B'. Así, ahí. Así, en una recta L, fijamos un punto en una recta L, fijamos un punto B', por el axioma de construcción de segmento, sabemos que va a existir otro punto en una de las semirrectas determinadas por L, tal que B', C' es congruente con BC. Entonces, tenemos que construir el triángulo, pero vamos a construirlo desde cero, ¿cierto? Así, entonces, en una recta que llamaremos L, se fija un punto, que llamaremos B'. Por axioma de construcción del segmento, existe otro punto que vamos a llamar C', en una de las rectas, de las semirrectas determinadas por L que contengan a B. Ahí, me comí la palabra semirrectas. Entonces, existe C' en una de las semirrectas determinadas por L, y que contiene a B'. Entonces, según el dibujito de
allá, ¿cierto? Lo que tenemos es B', y vamos a llamar a esta recta L, ¿cierto? Entonces tenemos L, fijamos un punto en ella, y el axioma de construcción del segmento nos dice que existe un C' acá, de tal manera que este segmento, ¿cierto?, es congruente con BC. Entonces contiene, ¿cierto?, este punto, tal que B'C', ¿cierto?, es congruente con BC. Ya, esa es nuestra construcción. Hasta ahora. Vamos a llevar nuestra cosa un poquito más abajo, que lo seguiremos utilizando para ir construyendo y concluir con lo del dibujo. Ahora, por axioma, digo por el teorema, ¿cierto? La existencia de la unicidad de la perpendicular que pasa por un punto entonces por el tema de la perpendicular por un punto de una recta, diremos que por el punto B' pasa otra recta que llamaremos M, que es perpendicular a L. Ay, perdón. Ahí sí. Entonces lo que hemos añadido en nuestro dibujo es que por acá, ¿cierto?, pasa esta recta M. De hecho, la parte de abajo la vamos a hacer punteada porque no nos interesa demasiado. Y ahora nuevamente vamos a utilizar el axioma de construcción del segmento para decir que en esta recta M existe un punto A', de tal manera que A'B' es congruente con AB. Y sabemos que esto es perpendicular, ¿cierto? Entonces nuevamente, por axioma de construcción del segmento, existe A' en M, y en M barra, vamos a decir, ¿cierto?, que sería la recta, tal que como detalle aquí, vamos a decir, ¿cierto?, con M barra con origen, ¿cierto?, una recta con origen en B'. Bueno, entonces, el axioma de construcción del segmento nos asegura que existe este punto A' en M, de tal manera que A'B' es congruente con AB, como segmentos. Entonces, por lo tanto, el triángulo formado por A'B' y C', ¿cierto?, es rectángulo en B'. ¿No? Una vez que cerramos o unimos A' y C', obtenemos dicho triángulo rectángulo. Ahora, ay, perdón. Como el triángulo A'B', C' es rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, en él. Entonces tenemos que A'C' cuadrado es el cuadrado de A'B' más el cuadrado de B'C'.
Pero por hipótesis, ¿cierto? Tenemos que el cuadrado, perdón, el triángulo ABC también lo verifica. Dado que hemos construido el triángulo A'B'C' de tal manera que AB es congruente con A'B' y que BC es congruente con B'C', ¿cierto? Y como AB, bueno, aquí estamos reiterando, ¿cierto? Esto ya lo habíamos señalado. Como estos segmentos son congruentes, ¿cierto? Implica de que sus medidas son iguales, ¿cierto? Vamos a decir aquí, igualdad. Y lo mismo para BC. Nuevamente vamos a quedarnos con medida. B'C'. ¿Cierto? Entonces reemplazando, acá lo que obtenemos, así, tenemos que A'C' cuadrado tiene la misma medida que AC cuadrado. Y por lo tanto, AC y A'C' tienen la misma medida. Ahora, en el triángulo ABC y en el triángulo A'B', C', tenemos entonces que AC es congruente con A'C', que AB es congruente con A'B', y que BC también es congruente con B'C'. Luego, por lado, tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Bueno, ahí ya tenemos claro, ¿cierto? Que si los triángulos son congruentes, todos los ángulos correspondientes lo serán, ¿cierto? Entonces, en particular, necesitamos el ángulo, ay, perdón, del vértice beta, o perdón, el ángulo del vértice B o B', así el ángulo ABC es congruente con A'B', C', y como A'B', C' es recto, entonces el triángulo ABC es rectángulo en B, ¿cierto? Que es lo que queríamos probar. Bien, entonces si tenemos un triángulo que verifica las ecuaciones de Pitágoras, esto implicará entonces que dicho triángulo es rectángulo. Entonces, como verificamos, ¿cierto? La prueba fue en base a la construcción, consideramos un triángulo que ya era rectángulo y, dadas las condiciones de las ecuaciones de Pitágoras, tenemos la congruencia entre estos dos triángulos, ¿cierto? Lo que le permite heredar la propiedad de ese rectángulo. Vamos a anunciar un siguiente teorema, conocido como la ley de cosenos, que tiene que ver con las medidas de los lados en relación de una de ellas, principalmente la altura. Vamos a verlo en dos tramos, vamos a probar solo la primera de ellas. Entonces, el teorema 105, enunciado como la ley de cosenos, 1 nos dice que en un triángulo obtusángulo, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, más el doble producto de la medida de uno de estos lados por la proyección del otro sobre él. Entonces podemos pensar en estos dos casos, ¿cierto? Bueno, principalmente el primer caso en el cual se observa que el triángulo ABC es obtuso, ¿cierto? En B. Por otro lado, la segunda parte del teorema nos dice que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo agudo
es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble producto de la medida de uno de estos por la proyección del otro sobre él. Entonces, en el dibujo podemos notar la proyección, ¿cierto? Recordemos que la proyección es ortogonal. Entonces, por ejemplo, si pensamos para probar uno en el triángulo obtuso en B, ABC, la proyección, bueno, la altura, ¿cierto?, está dada por AH, ¿no? Y recordemos que esto coincide en este caso con la proyección ortogonal, dado que AH es perpendicular a la recta HC, ¿cierto? O BC, en realidad, la extensión de la recta BC. Bueno, voy a copiar solo la primera parte y luego vamos a copiar la segunda parte y si bien no la vamos a probar, vamos a explicitar cuáles son las relaciones, ¿cierto?, que se concluyen una vez que ya hemos identificado la primera. Entonces vamos a probar uno. Entonces, consideremos el triángulo ABC, obtusángulo, vamos a decir en B. Eso suena un poco extraño. Si estamos así, obtusángulo con el ángulo ABC obtuso, ¿ya? O el ángulo en B, en el vértice B obtuso. Y según el dibujo, vamos a decir que BH es la proyección de AB sobre BC. Y sea BH1 la proyección de BC sobre la recta AB, respectivamente. Bueno, bajo esta hipótesis, en el dibujo mucho más sencillo considerarlo, o bien del teorema 36, ¿cierto? Claramente notamos que B está entre H y C, de la misma manera B está entre entre H1, ¿cierto?, y A. Entonces, sorteo 36, B está entre H y C, y de la misma manera B está entre A y H1. Entonces, veamos que lo que queremos probar entonces, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo obtuso, es decir, AC cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de la medida del otro lado, es decir, AB cuadrado más BC cuadrado, ¿cierto? De los otros dos lados, más el doble producto, más dos veces el producto de uno de estos lados por la proyección del otro sobre él. Entonces, como vimos para dos lados, ambas proyecciones, por un lado, si consideramos BC, como dijimos, BH1 es la proyección sobre él, ¿cierto?
Entonces, para BC, vamos a considerar BH, ¿cierto? La proyección sobre B. Entonces, BC por BH. Y por otro lado, la primera parte es la misma, ¿cierto? Más dos veces, ahora si consideramos el otro lado, ¿cierto? Que sería AB y la proyección sobre él. Todo esto es un producto. Bueno, vamos a verificar uno, ¿cierto? La segunda se hace de forma completamente análoga. Por teorema de Pitágoras, en el triángulo AHB, nuevamente, en el triángulo AHB, como sabemos que es rectángulo en H, ¿cierto? Por ser proyección, se tiene que AB cuadrado es AH cuadrado más HB cuadrado, ¿cierto? Y vamos a denotar esta ecuación como número 1. Ahora, por Pitágoras, por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ahora pensando en el triángulo AHC, AHC, el cual nuevamente es rectángulo, entonces tenemos que AC cuadrado, ¿cierto? Tenemos AH cuadrado más AHC cuadrado. Y lo denotaremos como 2. Si a 2 le restamos 1, si a 2 le restamos 1, la ecuación 2 menos la ecuación 1, ¿cierto? Tenemos que AC cuadrado menos AB cuadrado sería, bueno, tenemos AH cuadrado menos H cuadrado, ¿cierto? Se nos van. Nos quedaría HC cuadrado menos HB cuadrado. Y vamos a denotar esta ecuación como 3. Ahora, lo que sabemos es que B está entre H y C. Por lo tanto, la diferencia, o bien vamos a decir como B está entre H y C, entonces HC, ¿cierto? La medida de HC es HB más BC, ¿cierto? Si sustituimos esto en 3, y sustituyendo en nuestra expresión 3, tenemos que AC cuadrado, AB cuadrado, más. Entonces, HC, ¿cierto? Lo sustituimos. Ahora, el AB, ¿cierto? Está sumando. Y HC lo vamos a reescribir como HB más BC. Y todo esto era al cuadrado. Menos HB. Entonces, esto es equivalente a AB cuadrado más. Desarrollamos el cuadrado de binomio. Estamos recordando de que como HB y BC son medidas, ¿cierto? Son números, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, algebraicamente aquí aplicamos cuadrado de binomio. Bueno, le vamos a sacar inmediatamente el paréntesis, ¿cierto? Porque no afectará nada respecto de la suma que hay. Entonces tenemos HB cuadrado más 2 veces el producto entre HB y BC más
BC cuadrado menos HB cuadrado. HB cuadrado y HB cuadrado se nos cancelan. Así obtenemos AB cuadrado más 2 veces HB por BC, que era la expresión que teníamos que buscar en 1. Como bien habíamos dicho, análogamente se prueba la segunda expresión. Profe, le faltó colocar el BC cuadrado. Ah, gracias. Toda la razón. Ahora sí. Gracias. Muy bien. La segunda parte del enunciado, vamos a dejarlo por aquí abajito. Y bueno, como señalo, también se hace de manera análoga. Creo que mejor está. Esta segunda parte la vamos a colocar en una nueva página. Así no se pierden después. El dibujo de acá es el segundo caso. Cuando tenemos el ángulo agudo. Entonces, bueno, la prueba de esto va a ser análoga. Vamos a mencionar algunas cosas, ¿cierto? Para que ustedes después desarrollen este ejercicio. Tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Donde nuevamente el ángulo del vértice B o el ángulo ABC es agudo. Consideramos BH la proyección de AB sobre la recta BC, BH1, BH1, la proyección de BC sobre la recta AB. Nuevamente por teorema 36 tenemos que H está entre B y C, H1 está entre A y B. ¿Qué es lo que uno quiere verificar? Que es la parte importante, que el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo agudo, es decir, que AC cuadrado, nuevamente la suma de los otros dos lados, AB cuadrado más BC cuadrado, menos el doble producto de la medida de uno de estos lados por la proyección del otro sobre él. Entonces nuevamente aquí vamos a tener dos resultados, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlo y dejarlo para ambos lados. Si nos quedamos con BC, ¿cierto? Entonces vamos a tener BC, ay, perdón, aquí, BC y multiplicada por la proyección del otro lado sobre él. Entonces la proyección del otro lado es la proyección de AB sobre él. La proyección de AB sobre BC dijimos que era BH. ¿Cierto? Por otro lado, en el segundo caso, si consideramos AB ahora, tenemos dos veces AB y la proyección de BC sobre AB estaba dada por BH1. Entonces, esa relación es la que se debe probar en el segundo caso. Nuevamente, se hará de forma similar a la ley del número 1, es decir, utilizando el teorema de Pitágoras en el triángulo AHB. En el triángulo AHB, utilizando nuevamente que como H es la proyección, o BH es la proyección, ahí tenemos un ángulo recto, ¿cierto? Es decir, va a verificar que AB cuadrado es igual a H cuadrado más BH cuadrado. Después, análogamente al anterior, se utiliza en la otra parte del triángulo. Pitágoras en AHC, donde se obtiene que AC cuadrado es AH cuadrado más HC cuadrado. Nuevamente, se deben restar estas dos expresiones, de manera que consideramos ahora HC como, sí, HC
como BC menos BH. Entonces ahí está la diferencia respecto a la prueba anterior, ¿cierto? Antes utilizamos la suma de un segmento, o digamos, el segmento nosotros los dividimos, ¿cierto? Dado que un punto está en su término. En este caso, entonces, la parte crucial, vamos a hacer aquí nota, ¿cierto? O hint. La parte crucial es que como h está entre b y c, como h está entre b y c, tenemos que AH es BC por diferencia de segmentos menos HB, ¿cierto? HC es todo menos el pedacito HB o BH. Y esto se sustituye entonces en lo que nos permite concluir Pitágoras en este triángulo. ¿Sí? Y nuevamente sustituyendo y haciendo el mismo proceso, obtenemos la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces uno de los lados por su proyección, por la proyección del otro sobre él. De la misma manera que en el primer caso. Entonces esa es la única diferencia y bueno, dejamos ahí explicitado cuáles son los lados a considerar para completar esta prueba. Bien, enunciamos el teorema número 106, denominado el teorema de Stuart, la cual simplemente nos da algunas relaciones de acuerdo a las medidas. Entonces, consideramos solo un triángulo ABC, tal que D es un punto que está en el interior del lado BC. Si consideramos que BD mide M, DC mide N, AD mide D, entonces verifica una relación entre las medidas de sus lados, dada por D cuadrado por A igual a B cuadrado M, más C cuadrado N menos AMN. Profe, este teorema nosotros no lo hemos visto. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuál? Este es que solo hemos hecho Pitágoras, esas cosas, pero este nunca lo había escuchado. ¿El de Stuart? Sí, la Sí. verdad que antes de yo haber estudiado para este curso tampoco lo conocía, que es muy particular su relación. Igual es verdad que los últimos teoremas que nos quedan, voy a echar un ojo hacia adelante. Bueno, el teorema Stuart, el teorema 107 nos da relaciones más o menos semejantes con respecto de la ley de los cosenos, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Simplemente cambia aquí la relación porque nos está relacionando la medida de un lado. Y finalmente el teorema 108 que nos habla de la altura en función de los lados. Es decir, si solo consideramos un triángulo ABC, podemos tener una relación de cada una de las alturas, o la de las alturas respecto a cualquiera uno de los vértices, que va a estar dada por esta fórmula general. ¿Ya? Fórmula general en la cual sí se considera el semiperímetro. Es lo único que se considera. Lo de acá, digamos que tiene un poco más de practicidad, ¿cierto? Porque determinar la altura, cuando uno solo conoce la medida de los lados, no siempre, bueno, para los casos efectivos en los cuales se puede aplicar rápidamente Pitágoras, ¿cierto? Uno encuentra la altura fácilmente. Pero si no, ahí vamos a ver una fórmula general. Sin embargo, el teorema Stuart nos da solo relaciones de medidas para el caso muy particular que tenemos algo así, ¿cierto? Un ejercicio de ese tipo y que necesitamos verificar o hallar alguna de las medidas. Bueno, entonces la hipótesis nos dice que D está en el interior de BC. Entonces vamos a decir, perdón, sí. Vamos a decir que D entonces está en BC, en el interior de BC, ¿cierto? Porque no puede ser B ni C en ese caso. En el triángulo ABC. Además
DH es la proyección DH es la proyección de AD sobre AH, ¿cierto? O digamos sobre la base, sobre BC. Entonces, AD, ¿cierto? Es la proyección. No, perdón, al revés. AH es la proyección de AD sobre la base, ¿cierto? Entonces ahí, cuando uno se confunde con esos términos, eh, tenemos, en este caso tenemos el triángulo, ¿cierto? Y tenemos AD. Aquí D y A. Entonces, la proyección de este lado sobre la base, ¿cierto? Sería que de este punto pasa una recta perpendicular a la base, ¿cierto? Que aquí es H, ¿cierto? Entonces, AH es la proyección de AD sobre la base. Entonces, DH es proyección, pues la proyección de AD sobre BC. Con el ángulo ADD pueden ocurrir tres casos. Bueno, los tres casos que conocemos, ¿cierto? Que sea obtuso, que sea recto, bien que sea agudo. Vamos a ver el primer caso, el resto se prueba de forma similar. Ahora sabemos que para el caso recto y para el caso agudo, ¿cierto? Podemos utilizar la medida, el teorema de coseno, ¿cierto? La ley de coseno. Entonces, con el ángulo ADB puede que, ocurrir que uno sea obtuso, sea recto, o bien que sea agudo. Entonces veremos uno. Si ADB es obtuso, entonces por teo 36, bueno, independiente de que sea obtuso o no, ¿cierto? D está entre B y H. B está entre D y H. Y el ángulo ADC debe ser agudo. Recordemos que si tenemos un triángulo obtuso, obtusángulo, no tiene más opción, ¿no? Los demás deben ser agudos. O mejor dicho, su par lineal, ¿cierto? También debe ser agudo. Entonces, como ADC es par lineal de ADB en la base, ¿cierto? En BC, eh, implica entonces que ADC es agudo. Y como tenemos que B está entre D y H, entonces BC, vamos a meter el dibujito, BC es BD más DC, ¿cierto? Entonces, por la ley de cosenos, o el teorema anterior, ¿cierto? Cosenos en el triángulo ADB y en el triángulo ADC tenemos. Primero vamos a identificar acá. Para ADB, miramos el dibujito. Entonces, para ADB, para este lado del triángulo de acá, entonces nos dice que AB cuadrado va a ser el cuadrado de la suma de los otros dos lados, ¿cierto? Es decir, AD cuadrado más BD cuadrado
más 2 veces la proyección, uno de sus lados con respecto a la proyección. Entonces, si pensamos en BD, queremos pensar en BD respecto a la proyección de AB, ¿cierto? Que sería AH. Entonces, en ADB tenemos que AB cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, más 2 veces BD y su proyección, que es DH. Ahora, en el triángulo ADC, tenemos respecto a ese cuadrado. Entonces, en ADC, vamos a utilizar AC. Entonces, AC cuadrado va a ser AD cuadrado más DC cuadrado menos, utilizando la parte 2, menos DC y respecto a su proyección que es DH. Entonces, por ley de coseno, vamos a poner aquí que vamos a utilizar 1 en ese y 2 en esta parte. Entonces, la segunda parte nos dice que AC cuadrado es AD cuadrado más DC cuadrado menos 2 veces DC y su proyección. Vamos a escribir estas dos ecuaciones como 1 y 2. Aquí antes, ¿cierto? Yo les puse eso. Vamos a poner parte 1 y parte 2 de la ley de cosenos, ¿ya? En cada uno de estos dos triángulos respectivamente. Bien. Si multiplicamos 1 por DC y multiplicamos 2 por BD, entonces si multiplicamos 1, por tanto, y 2, 1 lo vamos a multiplicar por DC y 2 por BD. Por DC y por BD. Y luego las vamos a sumar. Sumando ambas expresiones. Entonces tenemos AB cuadrado por DC, ¿cierto? Más AC cuadrado por BD, ¿cierto? Igual. Entonces, esa parte la tenemos. Ahora tenemos la de acá. Entonces, tenemos AD cuadrado, ¿cierto? Acá abajito. Y eh, la multiplicamos por BD, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar acá? AD cuadrado, factor de AD cuadrado, ¿cierto? Factor de BD, pero BD, como bien nos dimos cuenta, es DC por BD, ¿cierto? O BD por DC. Tenemos BD, DC. Ay, acá ya. ADB, ya me equivoqué en una parte acá, mira. Ese triángulo es el triángulo ADB, ¿cierto? Entonces tenemos el triángulo ADB. Por lo tanto, no podemos ocupar AC, ¿cierto?
en A de B, nuestro lado, si ocupamos AB al cuadrado, tiene que ser igual a BD al cuadrado más AD al cuadrado, ¿cierto? No AC. Entonces, ahí había algo que no tenía sentido, para que lo corrijan también. Entonces esto es AD cuadrado, ¿cierto? Y el otro sí es BC. Entonces tenemos AB cuadrado es igual a AD cuadrado más BD cuadrado más BD cuadrado. Y acá es BD y DH. En cambio acá es AC, AD, DC. Ahí sí, ¿ya? Ojo con entonces lo que hemos corregido en el primer triángulo, ¿cierto? Porque el triángulo es ADB, no AD, no ABC. Por lo tanto, se corrigieron estos dos términos. Y ahora sí, AD es término común en ambos, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos por DC y por DB, nos va a quedar AD factor de lo de acá. Vamos a poner BD más DC. Más, ¿cierto? Que estamos sumando ambas expresiones. Y entonces, eso ya lo sumamos. Nos queda lo acá. Entonces, los de acá vamos a multiplicar. El primero se multiplica por DC y el segundo se multiplica por DB. Si nos damos cuenta, eso lo que nos da es BC menos HB al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto menos HB. Vamos a verificar esta cosa porque no. Tenemos AD cuadrado, las medidas, ¿cierto? Voy a ir tachando acá porque si no voy a... Ya, esto lo sumamos, se lo sumamos, esto lo sumamos. Ya, ahí vamos. Entonces luego tenemos BD cuadrado por DC, ¿cierto? Y luego S y S. BD cuadrado por DC más, al revés, DC cuadrado por BD por BD. Entonces ahora sumamos esas cosas, ¿cierto? Y ya después de haberlas multiplicado por lo que corresponde. Y los últimos dos términos, ¿cierto? Estamos sumando y el primero lo multiplicamos por DC y el segundo por BD. Entonces si nos damos cuenta nos va a quedar los mismos dos términos, ¿cierto? Si nos van a quedar los mismos términos, porque acá, ¿cierto? Tenemos DC y acá tenemos BD. Entonces se nos va S, entonces se nos va todo. Como se nos va todo, esa es la expresión. Uy, ahí sí. Parece que falta concentración a estas horas de la mañana. Bien, tenemos AD cuadrado. Nos damos cuenta que como D está entre B y C, eh, significa que esto es BC, ¿cierto? Eso es BC más. Acá podemos factorizar por el término común, ¿cierto? Por el que uno quiera, básicamente. Vamos a separarlo por BD por DC. Si separamos por el producto BD por DC, ¿cierto? El primero tiene BD y el segundo tiene DC, que se repite, ¿cierto? Es decir, tenemos AD cuadrado por BC más BD por DC y esto es BC, ¿cierto? Ya, tenemos entonces una expresión buscada. Luego, AD cuadrado por BC, es decir, este término, si lo despejamos,
¿qué nos queda? Nos queda todo lo que tenemos allá, ¿cierto? Menos lo que estaba acompañándolo, que es BD por... Lo voy a copiar. Menos esto, ¿cierto? Solamente aquí señala, ¿cierto? Eso es lo que despejamos. Entonces, si esto lo dejamos solito, lo acá pasa restando, ¿cierto? Y nos queda esta expresión. Ahora, recordemos que en el principio del problema, acá estaban las medidas, ¿cierto? BD medía M, DC medía N y AD medía D. Como la memoria es muy frágil, ¿cierto? Vamos a traer esta cosa así. La memoria es muy frágil a estas horas de la mañana. Ya, ahora sí. Como tenemos esas medidas, ¿cierto? Luego, si reemplazamos, tenemos D cuadrado por M es AB por DC. ¿Cuánto mide AB? Ah, eso también lo teníamos, ¿no? AB mide C y AC mide B. Ya, esos son los otros dos que nos faltan. Y que MN es A. Ya, entonces tenemos que AB mide C. Entonces C cuadrado. Ah, perdón, B. B cuadrado TCM. N. Es N, profe. DCN. Ah, N. N. Ah, ya, sí. Uy, estoy re perdido hoy día. AB mide C. Creo que vale la pena más traerme el dibujo, ¿cierto? Sí. Ya. AB entonces C. Eh, de CN AC B, BDM. Tenemos BD por DC por BC. Bueno, en nuestra expresión que queríamos buscar estaba escrita de otra manera, ¿cierto? Pero equivalente. Estaba escrito B cuadrado M. Bueno, ahí está, ¿cierto? B cuadrado M más C cuadrado N menos AMN. Lo cual es equivalente a nuestra expresión, ¿cierto? A lo que hemos encontrado. Ahí sí. Ya, muy bien. Hemos encontrado la expresión entonces. Gracias ahí a las chicas por estar atentos. Voy a dejar ahí para en el caso de que tengan que terminar de revisar aquello. Bien, posterior a esto vamos a enunciar los siguientes teoremas que nos quedan. Si vamos a ver lo que debemos probar, ¿cierto? Y vamos a dejar ahí planteado el ejercicio. El teorema 107 nos dice que la suma de los cuadrados de las medidas de los lados de un triángulo es igual a 2 veces el cuadrado de la medida de la mediana del tercer lado más la longitud del cuadrado de la medida del tercer lado. Y entonces consideramos como el dibujo ABC el triángulo. M, el punto medio, ¿cierto? Porque tenemos una mediana jugando ahí. M va a ser el punto medio de BC. Vamos a llamar M sub A a la mediana relativa a el lado BC. Y MH va a ser la proyección de la mediana a M
sobre el lado BC. Si pensamos en el ángulo AMB, ¿cierto? Nuevamente pueden ocurrir tres casos, ¿cierto? Que sea obtuso, que sea recto, que sea agudo. Vamos a seguir el dibujo pensando que es obtuso. Si consideramos este caso, lo que nos señala el enunciado, entonces como 1, tenemos que la suma de los cuadrados de las medidas de dos lados de un triángulo, entonces vamos a decir c cuadrado, que es el cuadrado de AB, más b cuadrado, que es la medida de AC, es igual a 2 veces el cuadrado de la medida de la mediana, que hemos determinado como m sub a al cuadrado, entonces, ¿cierto? 2 veces el cuadrado de la mediana del tercer lado, más la mitad del cuadrado de la medida del tercer lado, que es el lado que nos queda pendiente, que es BC, ¿cierto? Que mide A. Entonces, A cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice 1. El caso 2 nos dice que la diferencia de los cuadrados de la medida de dos lados, bueno, entonces vamos a tener los mismos lados, C cuadrado menos B cuadrado, es igual a 2 veces el producto de la medida del tercer lado, que mide A, por la proyección de la mediana correspondiente a este lado. Bueno, ya vimos que esta proyección era MH, ¿cierto? Por MH. Esas son las relaciones que nos complementan. Bueno, para probar este teorema, para que quiera desarrollar el ejercicio, se debe utilizar nuevamente la propiedad de la ley de cosenos. Uno va a utilizar la ley de cosenos en el triángulo AMB, en la parte 1, y en el triángulo AMC, ¿cierto? En el otro tramo del triángulo, utilizar la misma ley de cosenos, pero el punto 2. Y luego vamos a sumar, ¿cierto? Estos dos resultados, considerando que m es punto medio. Entonces, MB y MC son iguales en medida. Y luego de reemplazar, ahí uno va a obtener lo que necesita, algebraicamente. Bien, y finalmente vamos a anunciar el teorema 108, que nos da la función o la medida de la altura en función de los lados. Consideremos un triángulo ABC cuyos lados miden A para el lado BC, el lado AC mide B y el lado AB mide C. Las alturas relativa a A, o el lado A, o el vértice A, mide 2 sobre A, raíz cuadrada de P por P menos A, por P menos B, por P menos C, donde P representa el semiperímetro, es decir, la mitad del perímetro, ¿cierto? La suma de los tres lados del triángulo dividido por 2. Así también tenemos la altura relativa a B, que se expresa de la misma manera, y lo correspondiente para C. Aquí hay un error. Es un error así que vamos a corregir inmediatamente. Aquí, si es B, esto es 2 sobre B, y si esto es C, esto es 2 sobre C. ¿Cierto? Porque si no, inmediatamente tendría la misma medida, y si la altura coincide, sabemos que el triángulo sería equilátero, ¿cierto? Porque ya ustedes probaron eso, de hecho. Bueno, entonces la prueba de este teorema la dejaremos pendiente, bien como ejercicio, ojalá pendiente, ¿cierto? Sin embargo, ya hemos enunciado el teorema, que era la parte relevante, y dado eso, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que hemos completado este capítulo de semejanza o de aplicaciones de semejanza en el triángulo rectángulo, por lo cual ya se cuenta con todos los requisitos necesarios para poder desarrollar la guía, ¿sí? En función de la última prueba que nos va quedando.
Así que esa es la invitación a desarrollar los ejercicios de la guía, a desarrollar algunos de los ejercicios o propiedades que han quedado pendientes, salvo esta última, por supuesto que vamos a dejarla pendiente para después, pero sin embargo la veremos de todas maneras, a pesar de que no es tan relevante por la particularidad de uso que tiene, ¿cierto? Es decir, se utiliza para casos muy particulares, no así como el teorema de Pitágoras, la ley de cosenos. En cambio, como comentábamos recién, ¿cierto? El teorema de Stuart o el teorema 108 son casos muy particulares en los cuales se aplica, por lo tanto es interesante conocerlo, es interesante conocer en los enunciados, ¿cierto? Ver cómo se aplica en el caso de que encontremos algún ejercicio, pero como su demostración parece ser bastante constructivista, ¿cierto? La podemos considerar como que pasa a un segundo plano, entre comillas, ¿no? Así que eso.